La operación de minado iraní del estrecho de Hormuz no empezó con una orden, ni con una reunión de Estado Mayor, ni con un decreto del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Empezó con un barco de pesca. El pesquero Bandar Abbas 7 salió del puerto a las 3 de la madrugada. Nadie lo miró dos veces. Los pesqueros del Golfo de Omán salen de noche constantemente. Hace menos calor, hay menos tráfico, las capturas son mejores cerca del amanecer. El radar de la Guardia Costera lo registró, lo clasificó como embarcación de pesca, siguió monitoreando, sin anomalías. 7 semanas después, en el estrecho de Hormuz había 400 minas iraníes. Para entender por qué tardaron 7 semanas y por qué nadie lo detectó de inmediato, hay que empezar por la geografía. El estrecho de Hormuz es el cuello de botella por donde pasan 21 millones de barriles de petróleo al día. Eso es el 21% del consumo mundial total de crudo. Por este estrecho de 33 millas de anchura mínima transita la exportación de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Qatar e Irán. 2 corredores de navegación de 3 millas de ancho cada uno. Cerrar esos corredores equivale a detener la economía mundial. Los estrategas iraníes llevan décadas sabiendo esto. Su doctrina de guerra de minas fue diseñada específicamente pensando en Hormuz. Irán posee uno de los arsenales más grandes de minas marinas en Oriente Medio, entre 3.000 y 5.000 unidades de distintos tipos, según estimaciones de inteligencia. Entre ellas, minas de fondo Sadaf con sensores de presión y acústica, minas de contacto fondeadas y minas de la serie EM-52, de origen chino, con propulsión por cohete. Cuando un buque pasa dentro del radio de activación, la mina lanza un proyectil desde el fondo, impactando en la parte más vulnerable del casco. La operación fue diseñada para no levantar sospechas en ningún momento. Los pesqueros de las fuerzas de guardias de la Revolución Islámica zarpaban de puertos distintos, de noche, con intervalos irregulares. Sus rutas pasaban por caladeros habituales antes de desviarse hacia los corredores de navegación. Las minas de fondo se depositaban a profundidades de entre 20 y 45 metros, donde el fondo es plano, donde la velocidad de crucero de los buques mercantes genera máxima presión hidrodinámica. Cada punto de fondeo fue calculado. 400 minas en 7 oleadas de 56 unidades cada una, distribuidas entre los 2 corredores. Los planificadores iraníes contaban con 48 horas de pánico, suficiente para que los mercados del petróleo reaccionaran, suficiente para que el precio subiera 20 o 30 dólares por barril, suficiente para aplicar presión política a escala global. Lo que no calcularon fue la inteligencia americana. La Oficina Nacional de Reconocimiento detectó un comportamiento anómalo de embarcaciones ya en la 3ª semana de la operación. No porque los barcos se comportaran como militares, no lo hacían, sino porque sus trayectorias generaban un patrón. Un pesquero que pasa 2 veces por el mismo cuadrado de corredor de navegación sin detenerse a pescar es una anomalía estadística. 7 embarcaciones en 7 semanas con trayectorias similares es una conclusión de inteligencia. La Agencia de Seguridad Nacional interceptó señales cifradas entre el mando de la Unidad de Minas Torpedos de la Armada, del CGRI, y las embarcaciones en la noche del 16. El descifrado tardó 22 horas. En el momento en que el análisis se completó y se transmitió al CENTCOM, el último lote de minas ya estaba en el fondo del estrecho. El CENTCOM decidió no publicar la información. Anunciar el campo de minas habría paralizado el tráfico marítimo de inmediato, exactamente lo que Irán buscaba. En su lugar, se aprobó un plan operativo de neutralización. 3 submarinos de la clase Virginia, USS Indiana, USS South Dakota y USS Vermont, recibieron órdenes de entrar en la zona de operaciones. El Block 4 de la clase Virginia incorpora mayor capacidad de carga y la posibilidad de desplegar módulos de vehículos no tripulados a través de los tubos de torpedos.
Cada uno de los 3 submarinos llevaba 4 vehículos autónomos submarinos Remus 600, aparatos de 32 centímetros de diámetro y 1,80 m de longitud, capaces de operar durante 24 horas continuas a profundidades de hasta 600 metros. El Remus 600 lleva sonar de barrido lateral con una franja de 75 metros. A 5 nudos, cada vehículo puede inspeccionar un corredor de 200 millas náuticas por turno. 12 vehículos operando simultáneamente en rutas paralelas equivalen a 360 metros de anchura de inspección en cada momento. Con una superficie de corredores de navegación de aproximadamente 135 km², el primer barrido completo se completó en 11 horas y 40 minutos. Cada contacto con una posible mina fue cartografiado con precisión de 1 metro. El Remus fotografiaba el contacto, asignaba coordenadas y clasificaba el tipo, forma del casco, indicador de anomalía magnética, textura de la superficie. De 482 contactos primarios, los operadores clasificaron 416 como minas confirmadas y 66 como objetos naturales o basura. La neutralización se llevó a cabo en 2 flujos paralelos. Los equipos de eliminación de artefactos explosivos de la Armada estadounidense, buzos E-O-D, utilizaron secciones de vehículos de transporte submarino SDV para salir del compartimento de esclusa de cada submarino. Las minas fondeadas de contacto eran cortadas en la base del cable de fondeo y subían a la superficie, con los espoletas previamente desactivados por los buzos. Las minas de fondo SADAF se neutralizaban colocando una carga dirigida sobre el casco, con 15 segundos de retardo y retirándose. Las minas EM52, con propulsión por cohete, requerían un enfoque específico. Primero se desactivaba el sensor de proximidad, luego se desmontaba la sección de propulsión. 72 horas de trabajo ininterrumpido, 3 submarinos, 12 vehículos autónomos, 78 buzos E-O-D en rotación, 416 minas confirmadas, 416 neutralizadas. Ni un buque comercial se detuvo, ni un barril de petróleo se retrasó, ni un mercado reaccionó. Cuando la Oficina de Comunicación del Mando Central de Estados Unidos publicó un escueto comunicado sobre una operación de desminado completada en aguas del Golfo Pérsico, el mando iraní ya comprendía lo que había ocurrido. Su campo de minas, 7 semanas de planificación, cientos de millones de dólares en munición, una operación logística de enmascaramiento extremadamente compleja. Había sido neutralizado en 72 horas. Coste de la operación iraní de minado, entre 150 y 200 millones de dólares. Coste de la operación americana de desminado, aproximadamente 37 millones de dólares. Relación de costes, 5-1, favorable a la parte americana. Pero la verdadera relación no está en el dinero, está en la información. La doctrina iraní de minas se basa en la sorpresa y la escala. La sorpresa exige secreto, pero mantener el secreto de una operación de 7 semanas con múltiples embarcaciones en una de las vías marítimas más vigiladas del planeta es una ecuación sin solución. Los sistemas de satélites y de inteligencia de señales de Estados Unidos estuvieron operando continuamente todo el tiempo que los pesqueros iraníes desplegaban el campo de minas. Irán veía que los barcos seguían navegando. Irán no veía que sus trayectorias ya estaban siendo analizadas por la inteligencia americana. Un vehículo submarino autónomo en manos de un buzo E-O-D cuesta aproximadamente $200.000. Una mina EM52 de propulsión por cohete cuesta entre $400.000 y $600.000. La inteligencia que permitió iniciar la operación antes de que las minas fueran un problema no tiene precio. El estrecho de Hormuz sigue abierto, 21 millones de barriles por día, como siempre.